Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. Y bueno, recién el pastor decía, oraba pidiendo que si el Señor nos tiene que confrontar, nos confronte, ¿no? Bueno, les traigo un poco de tranquilidad. La enseñanza de hoy no es muy confrontativa, que digamos, es más bien informativa. Hoy vamos a bajar un poquito, por un lado vamos a bajar un poquito los decibeles, pero por otro lado también vamos a hablar de algo que es muy importante, yo diría lo más importante para nuestras vidas, ¿no? 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58 vamos a leer. ¿Lo tienen? Dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en tu victoria. En victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en las obras del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. A la palabra del Señor. Ahora me imagino que ya leyendo el primer versículo ya más o menos tendrán idea de qué vamos a hablar, ¿no? Dice, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vamos a hablar de uno de los temas más importantes y fundamentales, una doctrina fundamental para la Iglesia de Cristo, ¿no? Con esto podríamos decir que estamos cerrando el tema de la Iglesia. Habíamos visto qué es la Iglesia, habíamos visto cómo se representaba, ¿se acuerdan? Por medio del cuerpo de Cristo, ¿sí? Se representaba como el pueblo de Dios, y lo último que vimos fue la Iglesia como novia y esposa de Cristo, ¿no? Así que hoy estaríamos hablando de esto para hablar de este tema que es una de las... es un tema, como les decía, es un tema fundamental y es de doctrina fundamental que se predica bastante, no voy a decir que se predica porque se predica bastante, pero en algunas congregaciones, no en todas. Hemos hablado de lo que la Iglesia es y la función que cumple en la tierra, pero estaría bueno que también veamos algo igualmente importante, que es el objetivo final, ¿sí? Mejor dicho, no el objetivo, el destino final de la Iglesia, el destino final de cada uno de nosotros, ¿no? Del cuerpo de Cristo. ¿Sabemos, más o menos, aunque sea, cuál es nuestro destino final? Hay una materia en estudio bíblico que se llama, que no la vamos a ver, es muy compleja obviamente, podríamos estar años estudiándola, de hecho hay gente que se dedica a eso hace años, que es la escatología. ¿Qué es la escatología? Es el estudio de lo que dice Apocalipsis, Daniel, Isaías sobre el fin de los tiempos, ¿no? Escatología. Bien. La escatología es eso, no vamos a ver escatología en este momento, pero, o sea, el tema que vamos a tratar se trata sobre precisamente todo lo que es el fin de los tiempos. No quiero que sea un estudio, quiero que sea más bien un repaso de lo que conocemos, más o menos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos revela. Todo lo que es el fin de los tiempos es un tema muy complejo, ya que la información que nos da la palabra de Dios está muy, ¿cómo se dice?
Alguna está encriptada, como dice el hermano, otra está muy dosificada, un poquito por acá, un poquito por allá. Tiene un sistema, la palabra de Dios, de revelarse. Algunas cosas están claritas, ¿no? Como no matarás, no robarás, no es muy complicado. Pero hay otras cosas, sobre todo sobre el fin de los tiempos, que están diversificadas un poquito por cada pasaje y que obviamente nos hablan de esto que el Señor quiere que sepamos, aunque sea lo básico, lo fundamental, quiere que sepamos. No quiero que no nos vamos a hacer un estudio, porque si quieren estudios sobre escatología, sobre el fin de los tiempos, y qué es lo que va a pasar en la tribulación, hay montones de predicadores que lo hacen mejor que yo, y si quieren después les pasamos los nombres para que los busquen en YouTube. Hay un montón de gente que habla, se han dedicado sus vidas enteras a hablar de escatología. Pero yo quiero que simplemente tratemos este tema para al menos conocerlo, al menos darnos cuenta de que realmente lo conocemos en la Iglesia de Cristo. Este tema es donde verdaderamente se empieza a diferenciar los hijos de Dios y los que tal vez creen que son hijos de Dios, pero en realidad son personas que están cómodas con las ideas del cristianismo. ¿Sí? Hay mucha gente que está muy contenta en la iglesia, hay mucha gente que busca vivir una vida en santidad, pero yo he conocido gente que no le gusta hablar del Apocalipsis. ¿Cómo que no te gusta hablar del Apocalipsis? Es palabra de Dios. Sí, no, pero me da miedo. ¿Ok? ¿Qué sé yo? Cada loco con su tema, como dicen, ¿no? Pero, ¿cómo que? Es la Biblia, es la palabra del Señor. Bueno, pero me da miedo el fin de los tiempos, así que, o sea, hay que tener cuidado de que, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el objetivo final de lo que hacemos? ¿Sí? Cuando nos preguntamos, ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué seguimos a Cristo? Por salvación. Por salvación, exactamente, porque nos salvó. ¿Nos salvó de qué? Pecado. Del pecado, sí, bueno, pero ¿de qué? Condenación. Está bien, pero el pecado, ¿a dónde nos llevaba? Al infierno, exactamente. Otra palabra a la cual se le tiene mucho miedo desde el púlpito. No me refiero a este púlpito, me refiero por lo general, no se habla, ya no se menciona la palabra infierno. ¿Sí? Cuando hablamos de salvación, ¿nos salvó de qué? Nos salvó del infierno, hermanos. ¿Sí? Obviamente nos salvó de la vida de pecado, ¿sí? Pero no es que la salvación fue, o sea, que nos libró solamente del pecado. Nos libró de una vida eterna lejos de Dios. O sea que lo que vamos a hablar es precisamente de la vida eterna que vamos a tener con Dios. Un tema que, gracias a Dios por lo que veo, la mayoría de los que estamos, creo que todos, conocemos ya algo de Dios. Entonces creo que ninguno es nuevito así recién entrado que no conoce nada, ¿no? Decía, bueno, Señor, si entra alguien nuevo, dame palabra para hablar otro tema. Pero si estamos lo que ya conocemos más o menos la palabra de Dios, podemos hablar de este tema, ¿sí? No hay que tenerle ni miedo, ni pudor, ni nada. La salvación nos da paz para esta vida, ¿sí? Pero no es el objetivo principal de la salvación, ¿sí? La vamos a disfrutar, ¿a dónde vamos a disfrutar la salvación? En la otra vida, ¿sí? Después de esta vida, después de la muerte. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4 para empezar este pequeño repaso por lo que vamos a hacer y lo que vamos a conocer cuando llegue este momento de la vida eterna. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante. El título dice la venida del Señor. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. O sea, ¿es un tema del cual deberíamos tratar más seguido, la vida eterna? Sí, fíjense lo que dice. Por lo tanto, aliéntense los unos a otros.
con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Cristo viene. ¿Sí? Cristo viene, esa es la palabra, la venida del Señor. Siempre hablamos, obviamente, desde acá, ¿no? Me refiero a esta congregación en particular, a las enseñanzas que damos. Podemos notar que siempre los temas son, obviamente, por lo general, la santificación. ¿Es así o no? Buscamos la santificación. Hablamos de escapar del pecado, ¿sí? De resistir las tentaciones, de resistir las pruebas. ¿Es así o no es así? ¿Se habla de eso desde acá o hablamos de otras cosas? Por lo general hablamos de eso, ¿no? Hablamos muchas veces de acá desde confiar en Dios, de tener fe ciega, a pesar de que no veamos, que no entendamos cómo vamos a salir adelante, pero el Señor nos manda a tener fe en Él, a pesar de que no veamos la salida. ¿Se predica eso desde acá? ¿Sí? Bueno, si dicen que sí, entonces estamos predicando correctamente. Pero, ¿qué sentido tendría todo esto que estamos predicando si no hubiera una recompensa real por todo este sacrificio? Porque vivir en santidad, ¿es un sacrificio? ¿Es difícil o no es difícil? Sí. Sí, obvio que sí. Obvio que es complicado. Resistir el pecado, callarse la boca cuando querés contestar, ¿no? ¿Es difícil o no es difícil? Sí. Es difícil. Obviamente con el paso del tiempo, a medida que uno más crece en el Señor, se va tornando un poco más simple, un poco más, algunas tentaciones se vuelven más simples, otras ya ni siquiera nos causan nada, y surgen algunas nuevas tentaciones, pero en sí no es complicado, no es para niños. Es algo que el Señor quiere que comamos alimento sólido, que ya dejemos la leche espiritual, lo básico, Dios te ama, Dios te perdona, para que pasemos a algo más sólido, algo más elaborado, ¿no? A una comida más sustanciosa para nuestras almas, como es el tema del fin de los tiempos. Pero muchas veces no se puede predicar esto cuando la iglesia está todavía en caprichos y en muchas cosas. No me refiero a esta iglesia, me refiero a la iglesia en general. Entonces, ¿qué sentido tendría soportar todo esto que soportamos, que por amor al Señor lo hacemos obviamente, pero qué sentido tendría si no hubiera una esperanza al final del túnel, si no hubiera una luz al final del túnel, o no? ¿Para qué, dice el apóstol Pablo, si en la vida, o sea, solamente esperamos en Cristo, pero, o sea, como que no hay nada, no hay resurrección de los muertos, o sea, somos los más dignos de conmiseración, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo hacemos? No, lo hacemos porque verdaderamente estamos persiguiendo un fin. Si no estamos persiguiendo un fin, no estamos haciendo nada en realidad. Verdaderamente nuestro mayor anhelo, ¿cuál es? La venida del Señor. Exactamente, amén. Qué bueno que lo dijeron antes que yo. La venida del Señor. ¿Qué dice el Espíritu y la Iglesia? Dicen, amén. Sí, ven Señor. Debe ser el anhelo de la Iglesia, de la congregación, tiene que ser el anhelo, la venida del Señor. Y vamos a ver por qué. Este evento que acabamos de leer acá, ¿saben cómo se llama? Exactamente. Le han puesto varios nombres. El arrebatamiento, le han puesto el rapto. Más o menos conocemos todos de qué se trata, ¿no? Y esto es lo que podríamos considerar el evento más importante que estamos esperando los hijos de Dios. No dudé entre dos títulos en ponerle a esta enseñanza. Un título era La Iglesia Eterna, para hablar sobre la eternidad, pero también me quedé con otro título, así que al final le puse los dos, que es Los 7 grandes eventos del cristiano. El primer gran evento, yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es lo más grande, lo más importante que les ha pasado en la vida? ¿Qué es lo más importante para ustedes? Salvación. Exactamente. ¿Por qué? Porque sin salvación nos vamos al infierno. No hay nada más sin salvación. Si no tenemos lo fundamental, lo básico, no podemos disfrutar de todo lo eterno. Estamos perdidos. ¿Cuál es el evento más grande? El evento cuando el Señor nos rescató. En el evento en el cual nos reconocimos a Cristo como nuestro Señor y ¿qué recibimos? Vida eterna. ¿Sí? En ese momento ya la recibimos, ya es nuestra. Nadie los arrebatará de mi mano, dice el Señor. Ya es nuestra. Ese es el evento más grande. Ahora estamos esperando un segundo evento, pero fíjese cuántos eventos dije que son. 7 eventos. Lo traté de hacer bien bíblico, ¿vieron el número 7 bien impactante? Que siempre está en la Biblia. Luego cuando los estaba haciendo, en realidad los estaba enumerando sin darme cuenta,
y noté que eran 6, y digo, pará, no, el evento más primero que nada es la salvación. Ese fue el primer gran evento, y ahí me di cuenta que eran 7. Bien, el segundo gran evento que estamos esperando los hijos de Dios es el arrebatamiento. ¿Sí? Ese es el segundo evento más grande que está esperando la iglesia de Cristo. El primero fue la salvación, la cual obviamente la tenemos a partir de la cruz de Cristo, obviamente cuando recibimos a Cristo, pero está garantizada desde la cruz de Cristo, porque Dios ya sabía desde antes de la fundación del mundo quién le iba a aceptar y quién no. Así que ese fue el primer gran evento, la cruz de Cristo. Este segundo evento, que es el arrebatamiento, ¿de qué se trata? ¿Qué va a pasar en aquel día? Bueno, de acuerdo a lo que leímos, y esto se trata un poco, ¿no?, la escatología, de ir viendo qué dice la palabra de Dios. Yo he visto tristemente a muchos predicadores muy buenos, que por ahí presuponen demasiado. Tenemos que tener cuidado de no caer en esto, de presuponer que cómo va a pasar, si va a haber luces en el cielo. No. Vamos a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué dice de ese evento? Lo que acabamos de leer en Tesalonicenses. Dice, se tocará trompeta. ¿Sí? Esto es lo primero que va a pasar en ese gran evento que es el arrebatamiento. Se tocará trompeta. ¿Qué es esto? Ni idea. La palabra de Dios solamente nos dice esto. Se tocará trompeta. Esto no queda bien claro quién va a oír esta trompeta. También he escuchado algo muy interesante, que en realidad la palabra trompeta no se refiere a la que nosotros conocemos, esa de bronce. No, se refiere al shofar, que es el cuerno de chivo ese que tocan los judíos, que hace un sonido totalmente distinto. En realidad se tocará el shofar, dice, ¿no? Que hace un sonido de la trompeta es más musical. En cambio el shofar hace un sonido estruendoso, ¿no? Se tocará trompeta. ¿Quién va a escuchar esta trompeta? Hay algunas teorías que no dice la Biblia exactamente, pero la misma Biblia nos informa de que se tocará trompeta. Por algo nos informa. Puede que sea simplemente un grito de guerra celestial, que solamente lo escucharán Dios y los ángeles al venir a buscar al pueblo de Dios. Puede que sea un evento a nivel mundial, algún estruendo, algún terremoto que haga tanto bullicio que luego veamos que la gente vea el arrebatamiento. Como también hay otra teoría que es por la que yo considero que tiene más sentido, por la cual se nos dice a nosotros, es que esa trompeta la van a escuchar solamente los salvos, ¿sí? Que es la teoría por la cual yo me inclino. Pero como les digo, no es un tema fundamental si la escuchamos o no la escuchamos, pero está en la palabra de Dios. Y nos dice, nos avisa, porque se tocará trompeta, dice Pablo. Si nos avisa, ¿por qué es? Por algo, ¿sí? Entonces la teoría más fuerte es que los hijos de Dios, los que verdaderamente han sido salvos, en el momento de la venida del Señor, vamos a escuchar el shofar, ese gran estruendo, tal vez simplemente solamente nosotros. ¿Qué es lo segundo que va a pasar en el arrebatamiento? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué dice primero? Una cosa que siempre, también otra cosa que es muy supuesta, de que va a ser todo al mismo tiempo, y van a resucitar y nosotros nos vamos a transformar todo al mismo tiempo. Pero ¿por qué dice primero? Es un tema también a tener en cuenta. ¿De dónde resucitarán primero? ¿Sí? ¿Dónde están los muertos en Cristo? ¿Ustedes tienen idea de dónde están los muertos en Cristo? Su alma está en el cielo. Bien, ahí estamos en otro de esas cositas que creemos, pero que la palabra de Dios nos indica otra cosa. Cuando hablamos del cielo, nos referimos a el tercer cielo, ¿no? Está el cielo atmosférico, que es el que vemos, el segundo cielo, que es el cielo galáctico, ¿no?, de las estrellas, y el tercer cielo, que es aquel cielo que está más allá de lo que el hombre puede alcanzar ni podría nunca, que es el reino de Dios, ¿sí?, el reino celestial. Dice la palabra de Dios que nadie puede acceder a la presencia de Dios, nadie puede verlo cara a cara, solamente cuando estemos en un cuerpo glorificado. Los muertos en Cristo van a recibir un cuerpo glorificado juntamente con nosotros cuando el Señor venga. Entonces, ¿pueden estar en el cielo en este momento? No. Entonces, ¿dónde están? Están en lo que, exactamente, donde dice la palabra de Dios, el paraíso, ¿sí?, que no es lo mismo que el cielo. Cuando buscamos la palabra paraíso, el Señor, cuando le dice al ladrón en la cruz, le dice, ¿qué le dice? ¿Esta noche estarás conmigo en el cielo? No, en el paraíso. ¿Saben cuál es esa palabra paraíso? Creo que es paradiso o algo así. ¿Saben qué significa, cómo se traduce? Edén. ¿Sí? ¿A dónde estaba Adán y Eva? En el paraíso.
Recuerdan que la Biblia dice, mira, en el mundo no se encuentra, no es que ese lugar está en algún lugar y vos podés ir a turistearlo. Es un lugar que el Señor arrancó de la faz de la tierra, dice, y lo cubrió con una espada de fuego, que lo revolotea. ¿A dónde es eso? Bueno, de acuerdo a lo que entendemos, en el centro de la tierra. ¿Cómo lo entendemos? Por lo que la historia del rico y Lázaro. ¿Sí? El rico y Lázaro, dice, estaba uno en el Hades, en el infierno, y el otro en el paraíso, en el seno de los judíos le llamaban el seno de Abraham, ¿no? ¿Y qué pasó? Y le podía hablar el uno al otro, o sea, están en un lugar cual uno está al lado del otro, pero uno es un lugar de tormento y el otro es un lugar de descanso, de reposo. Entonces, los muertos en Cristo, ¿están en el cielo? No, están en el paraíso, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que resuciten y sean revestidos de un cuerpo nuevo. En este momento están espiritualmente en ese lugar, pero en aquel momento van a ser transformados primeramente, dice el apóstol Pablo, porque nosotros no precederemos, o sea, no vamos a ir antes que ellos. Primero, ellos van a resucitar con un cuerpo incorruptible. Cuando dice primero no aclara tampoco en qué tiempo va a pasar, un segundo antes, una hora antes, ni idea, como le decía, podemos solamente especular, pero el Señor nos dice esta información. Porque aparte dice en abrir de ojos. La transformación va a ser en un abrir y cerrar de ojos, pero cuando que los muertos resucitarán primero no aclara cuánto es el tiempo, no importa, no es algo fundamental, pero es algo que el Señor nos informa, entonces por algo lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo tercero que va a pasar en el arrebatamiento? Ahí sí, nosotros seremos transformados. Antes de ser arrebatados, seremos, dice, transformados. ¿Por qué? Porque no podemos acceder al cielo de Dios, ni nosotros ni los muertos de Cristo, sin un nuevo cuerpo. ¿Y cómo es ese nuevo cuerpo? Incorruptible, incapaz de pecar. Un cuerpo, dice, semejante al de los ángeles. ¿Por qué los ángeles caídos no tienen perdón? ¿Por qué el Señor no hizo un plan de salvación para ellos? Porque ellos ya estaban con un cuerpo incorruptible, totalmente libre, no eran como Adán y Eva, ¿sí? En ellos surgió la maldad, entonces ya no hay forma. Viendo cara a cara, no crees en Dios, ya ¿qué querés que Dios haga? Nosotros, Dios nos entendió, ¿por qué? Porque no lo podemos ver cara a cara. Por eso la salvación es por fe, pero los ángeles caídos los veían cara a cara y los rechazaron igual, o sea, no hay chance. Bien, por eso seremos transformados. Eso es lo tercero que pasará. Los que duermen en Cristo primero que nosotros e inmediatamente después nosotros. Todo dice, como dice la hermana, en un abrir y cerrar de ojos. Y cuarto, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, seremos ascendidos a las nubes. Las nubes es una expresión que usa el apóstol Pablo, pero tal vez no se refiere exactamente a este tipo de nubes, sino puede ser también a las nubes galácticas, porque es algo que estaba viendo en una visión el apóstol Pablo. No sé si ustedes vieron que las galaxias forman como una especie de nube. Cuando vieron, no sé si vieron esa foto, parecen como nubes en el medio del universo. No se sabe exactamente a qué se refiere, qué es lo que vio, pero seremos todos juntos arrebatados. Este es, como dijimos, el segundo día más importante para los hijos de Dios. Estas no son solo las cosas en las que creemos, sino las cosas en las cuales nos debemos alentar los unos a los otros. Luego de decir todo esto que yo acabo de desglosar un poco, que lo dijo en 1 Tesalonicenses, Pablo, que dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo nos podemos alentar con estas palabras? Bueno, por ejemplo, cuando estamos en una enfermedad, cuando estamos en una situación difícil, en una cosa que, ¿por qué el Hijo de Dios anhela aquel día? Porque vamos a ser renovados en un cuerpo nuevo, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber más tristeza, ¿sí? Yo apenas tengo 34 años y ya estoy sintiendo ciertos achaques, siempre con problemas de acidez, con dolor de cabeza, y son cosas que nos empiezan cada vez más a hacer anhelar irnos con Dios. Por eso es muy difícil, muchas veces los más jóvenes, cuando yo era joven, por ahí no pensás tanto en eternidad, sino en que querés conquistar el mundo. Pero ya cuando empezás a sentir los dolores, los cansancios, ya empezás a querer otra cosa. Por eso es nada más normal que las iglesias muchas veces estén llenas de gente mayor. ¿Por qué? Porque son los que ya tienen un poquito más de perspectiva y dicen, che, si sigo por este camino llevo las de perder, mejor busco al Señor, ¿no? Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Amén? Amén. El versículo 17 de lo que acabamos de leer dice, y así estaremos
siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando lo leemos así, dice, así estaremos siempre, parece como el final de los cuentos de Disney, cuando dice, y vivieron felices para siempre, ¿no? Pero en este caso, nada que ver. Ese momento es, ¿saben qué es? Es el comienzo de nuestra vida verdadera. ¿Sí? ¿Saben qué estamos haciendo acá? Estamos, como los jugadores de fútbol están calentando antes de salir del partido, ni siquiera estamos en el partido. A veces nos desvivimos, nos morimos de tristeza, creyendo y todavía no estamos en el partido. Estamos entrenando, estamos practicando, estamos en entrenamiento, estamos en clasificatoria todavía. No salimos a la cancha todavía. Esta frase parece indicar que es el final, pero no, en realidad es el comienzo de nuestra verdadera vida. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Por eso les dije, esto va a ser una especie de repaso rápido por la escatología. Segunda de Corintios capítulo 5. El punto 5, ¿cuál sería? No, estamos recién en el 2. Estamos recién en el 2. Segunda de... Claro, en el 2, Lo primero más importante que nos ha pasado es la salvación. Lo segundo que nos tiene que pasar todavía es el arrebatamiento. Vamos al siguiente evento. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjense, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ya habla en pasado. Fíjense, el mismo apóstol está hablando en pasado, como si ya estuviera en ese cuerpo glorificado, mientras estaba en el cuerpo. El primer gran evento, como dije, fue el nuevo nacimiento, y el arrebatamiento es apenas el segundo. Pero la palabra de Dios nos indica que van a suceder varias cosas más. El tercer gran evento, ¿sí?, luego del rapto, es el tribunal de Cristo, ¿sí? Todos, dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Lo hemos visto acá en esta congregación. ¿Se acordarán? ¿Qué es? Es lo que podríamos llamar la entrega de premios. Cuando hablamos de tribunal, acá nosotros entendemos tribunal un lugar de justicia donde te van a juzgar. Pero no, en realidad la palabra tribunal se refiere a el podio donde se les daba los premios a los jugadores, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, ese tipo de juegos, ¿no? Los juegos que después se terminaron convirtiendo en los Juegos Olímpicos. Esos deportes que hacían, ¿no? Obviamente Pablo lo usaba esa referencia porque es lo que ellos conocían. Que era ese tribunal que hacía, se entregaba los premios a cada uno de acuerdo a lo que había hecho, de acuerdo al desempeño que había dado cada uno. Eso es exactamente lo que va a pasar con nosotros. El tribunal. ¿Por qué tribunal? Padre, Hijo y Espíritu Santo son precisamente los que van a estar ahí dándonos lo que ellos consideren que es lo correcto. ¿Y qué es lo que se nos va a dar? Nuevamente, no tengo idea. La Biblia no aclara exactamente qué, pero sí nos habla de premios, galardones, habla de coronas, pero es una forma de decir un premio también, una responsabilidad que se te da nueva, ¿sí? ¿Por qué se coronaba a alguien? Para nombrarlo rey sobre algún lugar. Entonces, ¿qué es el tribunal de Cristo? Es el lugar donde todo lo que estamos viviendo en esta vida, todo eso que dije al principio, las cosas que soportamos, las tentaciones que resistimos, las palabras que callamos por el bien, por amor del Señor, todas esas cosas van a tener recompensa. Todas esas pequeños detalles, esas cosas que dimos en secreto, van a tener recompensa. ¿Amén? Amén. ¿Cuándo? En el tribunal de Cristo. Este es el tercer gran evento que todos vamos a vivir. Así que podemos estar seguros de que todo lo que sufrimos a diario, todo lo que soportamos, eso es palabra del Señor. Nada de esto va a quedar sin recompensa. ¿Sí? Y que vimos el otro día, dice, no lo vimos, al final no lo vimos porque el martes la reunión cambió, pero lo iba a dar el martes. Que dice el Señor Jesús que cualquiera que le dé un vaso de agua a uno, dice, de mis pequeños, no va a perder su recompensa. Un vaso de agua, ¿qué es un vaso de agua? Es lo más básico, o sea, ¿quién no te va a dar un vaso de agua? Bueno, aún esa miseria que es simplemente servirle un vaso de agua, que es lo mínimo que puede hacer por una persona, aún eso va a recibir recompensa. Imagínense
el haber soportado por Cristo. ¿Sí? Yo siempre me pongo en perspectiva y trato de entender, Maikito, vas a ser de los últimos de la lista. Porque comparado con los hermanos que han muerto por la causa de Cristo, qué difícil, ¿no? A veces, ay, ¿en qué lugar estará el Señor, no? Bueno, pero ellos van a estar primeros. Bueno, eso no lo sabemos tampoco. También nos vamos a llevar una gran sorpresa porque el Señor dice, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos, ¿no? Bien, no importa. Lo que el Señor nos dice es eso, que toda necesidad, ¿de acuerdo? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Toda necesidad va a ser saciada. Todo dolor va a ser aliviado, ¿sí? Toda buena obra va a ser recompensada. Dice el Señor Jesús que Él mismo nos va, dice, a enjugar nuestra lágrima. Toda lágrima va a ser enjugada. Obviamente ya no vamos a tener lágrimas, pero se refiere a, va a ser así como cuando uno le cae una lágrima y uno se la arranca y listo, y se seca y ya no se nota más la lágrima. Así van a pasar todas las penas, todos los dolores, todo lo que estamos sufriendo, el Señor va a hacer así, como arrancando una lágrima y ya está, olvídate, nunca más esos dolores. Apocalipsis capítulo 19. Y aquí vamos a ir un poquito más rápido ya. Apocalipsis 19, versículo 7. ¿19:17? 19:7. Dice, ¿lo tienen? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Cuarto gran evento que vamos a vivir la Iglesia de Cristo, que es las bodas del Cordero. ¿Qué es esto de las bodas del Cordero? Bien, es una celebración que el Señor tiene preparada, ¿sí? Obviamente en la eternidad no tenemos idea exactamente cómo será, pero lo compara con una boda. ¿Qué hay en una boda? Comida, música, alegría, fiesta, ¿sí? ¿Qué hay en una boda? Lo más importante de una boda, hay una unión, ¿sí? Una unión eterna entre dos personas. Bueno, eterna en la vida, en la tierra no es eterna porque la muerte nos separa, pero en el cielo va a ser una unión eterna. Por eso lo compara. Por eso, exactamente, y por eso lo compara con una boda, porque es una unión eterna, es el momento en el cual por fin nos vamos a unir a Cristo para siempre, ¿sí? Es la celebración de esa unión. Ya fuimos rescatados y fuimos unidos obviamente a Dios a partir de la salvación, pero en aquel momento se va, como humanamente decimos, se va a consumar el matrimonio, o sea, por fin vamos a estar unidos eternamente y plenamente con Cristo. Y como dice él, nada los arrebatará de mi mano. Este es el cuarto gran evento, ¿no? Tampoco hay mucha información sobre esto, pero en la palabra del Señor se nos habla de este evento. ¿Cuándo se va a dar este evento? De acuerdo a los hermanos que uno ve que estudian más en profundidad los tiempos del Apocalipsis y todo eso, bueno, el consenso al cual han llegado los mayores eruditos, no de ahora, de estos predicadores de ahora, sino que viene de hace muchos años, es que todo esto, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero son los 7 años de la tribulación y gran tribulación que va a vivir la tierra. Mientras Dios está desatando su ira sobre el pecado del mundo, sobre la maldad del mundo, nosotros los hijos de Dios vamos a estar gozando, primero del tribunal de Cristo y segundo de las bodas del Cordero, durante ese lapso de tiempo. Vamos a Apocalipsis 1, versículo 7. No se vayan de Apocalipsis porque todos los siguientes están ahí. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿De quién habla acá? Del Señor Jesucristo. Vamos rápido a Apocalipsis 19, versículo 11. Y fíjense,
Ahí nos dice lo que acabamos de leer, el Señor Jesucristo viene en su segunda venida, pero acá vamos a ver cuál es nuestro quinto gran evento. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. En este momento los ejércitos celestiales son los ángeles, pero cuando ya estemos con el Señor, nosotros vamos a pasar a formar parte de los ejércitos celestiales. Este es el quinto gran evento y glorioso que vamos a vivir en el Señor. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a venir con Él. Muchos creen que siempre hubo una confusión con esperar la segunda venida del Señor. No, los hijos de Dios estamos esperando el arrebatamiento, pero la segunda venida del Señor, en la segunda venida nosotros venimos con Cristo. ¿Sí? Venimos como dice ahí, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Qué significan las vestiduras blancas? Pureza, santidad. ¿Sí? Esas obras, me estoy acordando en este momento, no me acuerdo el pasaje, pero hay un pasaje que dice que esas buenas obras perduran con ellos para siempre. ¿Sí? Todo eso que fue recompensado, que buscamos en santidad, todas esas buenas obras no se refiere a dar caridad, no se refiere a buscar la santidad, conocer más a Dios. Esas son buenas obras de verdad. Eso dice que esa santidad, ¿qué es? Son vestiduras blancas, es mantener las vestiduras blancas. Bueno, ¿cómo venimos, dicen, con el Señor? Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Dice, y le seguían en caballos blancos. ¿Sí? ¿Cómo venimos? Caballos es lo que interpretó el apóstol Juan al ver esto. Esto es una visión que el Señor le muestra a Juan. Al ver esto, él lo interpretó caballos. Vaya a saber qué tipo de seres o animales serán. Pero bueno, él vio caballos. Este es el quinto gran evento. ¿Cuál es? ¿Venimos a qué? A la tierra. ¿Saben a qué venimos? Exactamente. A reinar con Cristo. ¿Durante cuánto? ¿Saben cuánto tiempo vamos a reinar? 1000 años. Por eso a veces cuando nos amargamos por las injusticias de la vida, por los gobiernos, las burocracias, todo eso, nos estamos enojando en vano. No se olviden de que nosotros vamos a venir a reinar con Cristo. ¿Sí? Todo esto un día ya no va a tener sentido, no va a haber más estas injusticias, estas molestias que vivimos. Hay veces, hay una cosa que yo vivo mucho con los clientes y los entiendo profundamente, cómo están mal porque quieren pagar y no los dejan. Quieren pagar los impuestos y toda la burocracia y todo te traba. Y vos que al final, el que quiere hacer el bien sale perjudicado. Y el que hace el mal y no le importa nada, no le pasa nada. ¿Eso por qué es? Porque este mundo está bajo el pecado. Pero acá en la segunda venida de Cristo dice, va a venir a reinar con vara de hierro. No quiere decir que lo va a agarrar fierrazo, no. Quiere decir que con una vara se refiere a una vara de medir, una vara recta, una vara perfecta. Y ahí vamos a estar nosotros con Cristo reinando durante esos 1000 años. Sexto gran evento, Apocalipsis 20. Hacemos un capítulo adelante, del 11 al 15. ¿Cuál es el sexto gran evento? Del 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es
la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Wow! Este es el sexto evento. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando me di cuenta de que este era el sexto y no el quinto como yo pensaba. ¿Qué pasa con el número 6 en la Biblia? ¿Saben qué significa el número 6 en la Biblia? Representa al hombre. ¿Sí? El número 7 es Dios. El número 6 es el hombre. ¿Por qué es importante que este sea el sexto evento? Porque este evento lo vamos a vivir nosotros, ¿cómo? Juzgando a las naciones. No solamente a las naciones. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, ¿no saben que juzgaremos a los ángeles? ¿Sí? No se refiere solamente a los ángeles, se refiere inclusive a los ángeles. ¿Sí? Pero estaremos ahí con Cristo, ¿sí? Así como pasa en un juicio por jurado, ¿no? Que está el juez, pero también está todo el jurado decidiendo lo que está pasando. Ahí vamos a estar todos nosotros. Muchas veces vemos muchas cosas que pasan que son injustas, muertes injustas, cosas que quedaron ocultas, ¿no? Y al final nadie pagó por eso. En teoría nadie pagó por eso, ¿no? El caso que más me resuena en la cabeza es el de Hitler. Con todas las cosas que hizo, cuando no estaba por atrapar, el desgraciado se pegó un tiro. Luego así, escapó de la justicia. No, no escapó de la justicia. ¿Sí? Al contrario, aceleró el proceso. Pudo haberse arrepentido y todo. Fíjense lo que es la misericordia de Dios. Hasta pudo haberse arrepentido y entregarse a la justicia del hombre y morir a mano del hombre y hoy estar en presencia del Señor. Fíjense qué loco. Pero el orgullo no lo dejó, con lo mismo que Judas. El orgullo no lo dejó arrepentirse genuinamente y creyó que escapaba de la justicia con el suicidio. Bueno, en aquel día, ¿sí? En aquel día vamos a estar nosotros los hijos de Dios juzgando juntamente con Cristo. ¿Y por qué es importante el número 6? Porque es el día del hombre. Es el día en el cual todas las obras de los hombres van a ser juzgadas. Dice la palabra de Dios que darán cuenta de cada palabra ociosa que han dicho. ¿Sí? Yo he escuchado que a veces lo usamos para los cristianos, que nosotros vamos a dar cuenta de cada palabra ociosa. No, gracias a Dios no. Gracias a Dios no. El Señor nos limpia. Dice, las buenas obras van a perdurar y las malas obras, que son como la madera, el heno y la hojarasca, se van a quemar en la presencia del Señor. O sea, van a dejar de existir. Las cosas, los errores que cometimos van a dejar de existir. Solo va a perdurar lo eterno, lo bueno. Pero a los del mundo, a ellos sí se los va a juzgar por cada palabra ociosa. Y es muy importante esto. Fíjense, dice, versículo 12, y vio a los muertos grandes y pequeños no se refiere a niños, porque los niños son de Dios, se refiere a grandes en el sentido de reyes, ¿no? Grandes líderes, y pequeños, o sea, los pobres, los humildes, los que nadie los conoció. Grandes, humildes, no me refería a pobreza, no a la humildad real. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, en el cual nosotros obviamente estamos inscriptos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Hay un problemón ahí, que nosotros no vamos a padecer. Nosotros no vamos a ser juzgados por las cosas que hemos hecho. Vamos a ser juzgados según Cristo. Pero los que queden hasta el juicio final, que son los que no recibieron a Cristo, van a ser juzgados por sus obras. ¿Y por las obras se puede alcanzar la salvación? No. Entonces, todos, fíjense esto, todos y cada uno de los juzgados en el juicio final van al lago del fuego y azufre. No es un juicio para decidir si sos bueno o sos malo. En realidad es como la última instancia del juicio donde simplemente van a escuchar la sentencia final. Qué terrible, ¿no? Cuando vos decís esto así, te das cuenta por qué en muchas iglesias no se trata este tema. ¿Te das cuenta? Exactamente. Si habláramos de esto más seguido, vamos a ver cuánto queda el domingo que viene, el sábado que viene. Pero no. Sé que somos maduros en Cristo todos los que estamos acá. A lo que voy es a que es un tema delicado, pero es un tema bíblico. Es el cierre de la palabra de Dios. Está en Apocalipsis 20, o sea, estás terminando el libro más importante de nuestras vidas y el Señor nos está advirtiendo esto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en este gran juicio, en este gran evento que vamos a estar? Van a ser juzgados, pero también fíjense lo que dice.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, fíjense esto, y la muerte y el Hades. ¿Qué es el Hades? El Hades es el infierno. El infierno. La muerte y el Hades entregarán sus muertos. O sea, el infierno en el cual están ahora es un lugar provisorio hasta el lago de fuego y azufre. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es muy curioso, porque los trata como si fueran entes vivos, la muerte y el infierno. Es muy curioso, es la única vez que se menciona, pero serán echados al lago de fuego, la muerte y el infierno. Nada más que. Esta es, dice, la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, o sea, todos los juzgados en el juicio final, el que no se halló inscrito fue lanzado al lago de fuego. Señor amado. Impresionante, ¿no? Pero vamos a terminar con un poquito de esperanza. Vamos al último, pasamos al siguiente capítulo, capítulo 21, versículo 10 y 11. Sí, ahí en Apocalipsis. Y terminamos con esto. Dice, versículos 10 y 11, Apocalipsis 21, 10 y 11. Dice, acá está hablando Juan, ¿no? En esta visión que el Señor le muestra, dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Diáfana significa transparente, ¿no? ¿Cuál es el séptimo gran evento al cual vamos a asistir? ¿Cuál es el séptimo gran evento al cual vamos a asistir? Vamos a ir, ¿saben a dónde? Por fin al destino final de los hijos de Dios, a la nueva Jerusalén, o a Sion, cielo nuevo y tierra nueva. Esta tierra, dice, el cielo, fíjense, ¿qué pasó en el juicio final? ¿Qué pasó en el juicio final? Dice, y el cielo, hablando de este cielo que vemos, y la tierra desaparecieron delante de Dios, dice. ¿Cómo dice? No pudieron estar delante, algo así, lo acabamos de leer. No se halló lugar para ellos, dice. El cielo y la tierra desaparecieron. En otro lugar dice, y oí una gran explosión, y el cielo y la tierra no existía más. O sea, ¿qué va a pasar con este mundo? Al cual muchos, ay no, que hay que cuidar el planeta. ¿Qué va a pasar con este mundo? Va a explotar en 1000 pedazos. No va a quedar rastro de este mundo. ¿Sí? No va a quedar rastro. ¿Por qué? Porque vamos a ir a un cielo nuevo y a una tierra nueva. ¿Recuerdan? ¿Vieron esa canción que cantamos? Cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanos, bienvenidos. Dice, no habrá necesidad de la luz, el resplandor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en la misma luz de Dios va a alumbrar todo. En el lugar, dice, donde no va a haber sombra de variación. No va a haber sombra. Todo va a ser la luz de Dios. Todo va a ser un mundo totalmente nuevo. Y por eso digo, gloria a Dios de que los que vinimos acá somos todos hijos de Dios. Lo creo. Porque por ahí son palabras complicadas para alguien nuevo. Pero los hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer con estas palabras? Alentarnos los unos a los otros. Hermanos, esta es nuestra esperanza. Esto es lo que nosotros creemos. Puede que no hablemos en profundidad, y como les dije, si quieren saber mucho más en profundidad del anticristo, de todas esas cosas, ni las traté en este momento porque no nos interesa. Ni siquiera lo más probable es que ni siquiera lo conozcamos al anticristo. Nosotros vamos a estar con Dios. El tiempo yo veo que hacen muchas prédicas sobre la tribulación y la gran tribulación, las cuales le van a servir mucho a los que se queden. Pero a nosotros no nos va a servir. Por eso Dios nos manda a santificarnos en este tiempo. Porque dice Dios, no nos ha dispuesto Dios para ira. Dios no nos puso a nosotros para ira. ¿Y cómo se llama la tribulación y la gran tribulación? Dice, el tiempo de la ira de Dios. No es para nosotros la ira. Nosotros vamos a estar allá, gozosos con el Señor. Esto es en lo que creemos. Yo les pregunto, ¿creen ustedes en esto? ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Qué les parece si oramos? Michael, perdón. Sí.
¿Podés que hagamos un repaso acerca de los eventos futuros? O sea, El primero, dale. El primer gran evento de nuestra vida fue la salvación. El segundo, el arrebatamiento. Está por, obviamente el segundo que va a pasar, aún no pasó. El tercero, comparecer ante el tribunal de Cristo. Exactamente. Cuarto, las bodas del Cordero. Quinto, la segunda venida. Sexto, el juicio final. Y séptimo, por fin, ir a la eternidad en la Nueva Jerusalén. Y todo es porque, por la fe. Obviamente. Por creer. Amén. Los otros no creen. Exactamente. Una cosita más que antes de orar me gustaría mencionar, ¿no? Hay algo muy interesante que leemos en Génesis, cuando dice que Dios creó, va en la creación, haciendo el primer día, crea la luz, ¿no? Luego crea los cielos, la tierra, crea las plantas, cada uno en su tiempo. En el sexto día crea al hombre. ¿Y qué pasa en el séptimo día? Descansa. Cuando lo vemos decís, ¿cómo que descansó Dios? ¿En qué tiempo descansó? Bueno, recuerdan que en un tiempo vimos que todo lo que vemos sobre el futuro, en realidad está visto desde la perspectiva de la eternidad. En realidad, lo que considero yo es que el séptimo día, en realidad no es un día que ya pasó, sino es precisamente ese reposo. El séptimo momento que vamos a vivir, cuando ya por fin, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reposar por siempre con Dios. Ahí Dios, en este momento, ¿Dios cree que está reposando? Dios está trabajando. ¿Saben dónde estamos en este momento? Estamos en el sexto día de la creación. ¿Sí? Dios ya nos reveló el séptimo día, el día de reposo. Pero todavía no llegó ese día. Estamos en el día del hombre. Estamos en el sexto día. Ahí cuando se cumpla todo esto, cuando ya Dios termine de trabajar con todo esto y el juicio final se acabe y por fin estemos en la Nueva Jerusalén, ahí va a ser el día de reposo. ¿Amén? ¿Quién te dijo? Mi padre aún trabaja. Exactamente. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por esta hermosa reunión que hemos tenido y por esta palabra que, como decía al principio, tal vez no sea para confrontarnos, Señor amado, sino más bien para informarnos sobre estos eventos y para asegurarnos a nosotros mismos de que creemos en estas cosas. Porque, como dice tu palabra, tal vez muchos crean que esto es una locura, pero bendita locura sea para nosotros, porque es la que nos va a llevar a pasar una eternidad contigo. Señor amado, gracias. Gracias, Padre bendito, por permitirnos vivir este momento. Lo creemos a esto que hemos estudiado y anhelamos, todavía estamos anhelando este segundo gran evento que es el arrebatamiento, cuando vamos a ser por fin redimidos, rescatados de este mundo, arrebatados justo a tiempo, como lo hiciste con tu pueblo Israel, justo a tiempo antes de que el faraón los alcance con aquellos carros, Señor amado, justo a tiempo. Tú hiciste que aquel mar se cerrara y por fin pudieron pasar. Así, justo a tiempo, Señor amado, antes de que todas estas cosas acontezcan, tú nos vas a liberar de toda la mano del mundo, Señor, de la mano del enemigo, para por fin estar contigo eternamente. Gracias, Dios bendito, lo creemos y lo esperamos, porque el Espíritu y la Iglesia dicen amén, sí, ven, Señor. Gracias, Dios bendito, amén.